Papá me dejó todo a mí y mamá no recibió nada porque le fue infiel mientras él se estaba muriendo de cáncer. Ahora ella se volvió a casar con un desconocido que tiró todas las pertenencias de mi papá y se autoproclamó nuestro nuevo padre, así que eché a los dos de nuestra casa. Hace 8 meses mi papá falleció y la vida no ha vuelto a ser la misma desde entonces, ahora solo estamos mi hermano y yo, tratando de averiguar cómo seguir adelante sin él. Papá tenía un testamento y en él dejó claro que quería que mi hermano y yo tuviéramos su casa y todo lo que había en su cuenta bancaria, supongo que pensó que esa era la mejor manera de cuidarnos. Pero cuando mi mamá se enteró, se puso furiosa, sintió que la habían apartado, como si papá nos hubiera elegido a nosotros por encima de ella. La cuestión es que mi mamá y mi papá nunca tuvieron realmente una buena relación, ni siquiera cuando él estaba vivo. Ella me tuvo cuando ella y papá aún eran jóvenes, todavía en la universidad, y supongo que fue demasiado para ella. La presión de ser madre, de tener toda esa nueva responsabilidad cuando no estaba preparada, se volvió abrumadora, así que un día simplemente nos dejó a mi papá y a mí sin ninguna advertencia. Desapareció durante 2 años y durante ese tiempo fueron mi papá y sus padres quienes me criaron, ellos fueron quienes me alimentaron, cuidaron de mí y me dieron el amor que no recibí de ella. No recuerdo mucho de cuando era realmente pequeña, pero sí sé que mi papá nunca me hizo sentir que me faltaba algo, él siempre estuvo ahí asegurándose de que tuviera lo que necesitaba, aunque seguramente estaba sufriendo por lo que ella hizo. Luego, 4 años después de haberse ido, mi mamá apareció de repente otra vez en nuestras vidas, actuando como si nada hubiera pasado. Dio toda una historia emotiva sobre cuánto se arrepentía de habernos dejado, cuánto nos había extrañado y cómo quería volver a ser parte de nuestras vidas. Lloró, pidió perdón e hizo todas esas promesas de que esta vez las cosas serían diferentes si él le daba una segunda oportunidad. Mi papá, siendo la buena persona que era, decidió darle otra oportunidad, tal vez aún la amaba o tal vez solo quería que yo tuviera a ambos padres en mi vida, de cualquier manera, la dejó volver. Pero en cuanto a mí, nunca llegué a conectar realmente con mi madre. No podía simplemente olvidar que me había dejado atrás, no podía fingir que esos 4 años sin ella no habían ocurrido, por mucho que ella intentara actuar como si fuéramos una familia normal otra vez. Simplemente no sentía conexión con ella. Siempre ha sido una madre distante para mí, más como alguien que solo estaba ahí que como alguien que realmente se preocupara por involucrarse en mi vida. Nunca hizo un verdadero esfuerzo por conocerme y, sinceramente, no creo que alguna vez quisiera hacerlo. Uno de los mayores problemas entre nosotras es lo diferentes que somos. Nunca he sido la hija femenina que ella siempre quiso, me gustan los deportes, me visto de manera cómoda en lugar de a la moda y no me interesa el maquillaje ni nada de lo que ella cree que una chica adecuada debería disfrutar. En lugar de aceptarme por quien soy, me ha criticado constantemente toda mi vida. En el pasado ponía los ojos en blanco cuando usaba ropa holgada, hacía comentarios sarcásticos cuando pasaba demasiado tiempo jugando afuera y se quejaba con mi papá de lo vergonzoso que era que yo no fuera más femenina. Incluso hablaba de eso con otras personas, como si fuera una gran decepción que su hija no fuera la versión perfecta que ella había imaginado. Por eso siempre me he sentido distante de ella, no solo me ignoraba, me hacía sentir que no era lo suficientemente buena a sus ojos, como si quien yo era en lo más profundo fuera algo de lo que había que avergonzarse, y después de años de eso se volvió imposible para mí verla como una verdadera madre. Era solo alguien con quien tenía que vivir, alguien que casualmente estaba conectado conmigo por la sangre, pero nunca se sintió como familia. Luego, cuando quedó embarazada de mi hermano, las cosas solo empeoraron. Ella odiaba absolutamente estar embarazada y nunca intentó ocultarlo, se quejaba constantemente de lo incómoda que estaba, de cuánto odiaba subir de peso y de cómo odiaba a mi papá por haberla dejado embarazada otra vez. Era como si viera todo el proceso como una carga en lugar de algo que abrazar. Por supuesto que el embarazo no es fácil y entiendo que puede ser realmente duro, pero la manera en que ella lo manejó fue diferente. Él le recordó que tenía la opción de interrumpir el embarazo mucho antes del plazo, pero ella decidió no hacerlo, y ahora lo estaba culpando a él como si le hubiera pedido que quedara embarazada. A lo largo de los meses, ella y mi papá siguieron peleando todo el tiempo, era como si cualquier cosa pequeña la hiciera explotar. Por ejemplo, ella criticaba constantemente a mi papá, no importaba lo que él hiciera. Si cocinaba la cena para ella, se quejaba de que no era lo que quería o de que lo había hecho mal, incluso si nunca le había dicho que era lo que realmente quería en primer lugar. Si intentaba ayudarla con cualquier cosa, ya fuera cargar las compras, frotarle la espalda cuando decía que le dolía o simplemente preguntarle cómo se sentía, ella le gritaba diciendo que estaba haciendo demasiado o que solo estaba fingiendo que le importaba. Pero si alguna vez él se apartaba y le daba espacio, ella también se enfadaba por eso, diciendo que la estaba descuidando. Era como si no hubiera forma de ganar con ella. Recuerdo una vez cuando mi papá se olvidó de comprarle su helado favorito en la tienda, ya que había estado muy ocupado en el trabajo. En lugar de ser un poco comprensiva, ella explotó contra él, gritando que nunca escucha y que no le importan sus necesidades. Se acercó agresivamente a su rostro y lo abofeteó en un ataque de ira.
Fue perturbador ver a mi madre hacer eso y me dejó traumatizada. Incluso cuando se trataba de mí, ella se aseguraba de que yo también sintiera su resentimiento. Antes de estar embarazada ya era distante, pero durante esos 9 meses era como si no pudiera soportarme. Si intentaba hablar con ella, me apartaba o ponía los ojos en blanco, como si la estuviera molestando, y me hacía un gesto para que me fuera. Si estaba jugando demasiado fuerte o incluso solo riéndome en otra habitación, ella me gritaba que me callara, diciendo que le estaba dando dolor de cabeza. Había veces en que intentaba hacer algo agradable, como ayudarla con algo en la casa, pero ella simplemente me gritaba hasta que yo estallaba en lágrimas, y eso me hacía sentir que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno para ella. Uno de los peores momentos que recuerdo durante su embarazo fue cuando tuve un evento escolar, una pequeña competencia deportiva por la que estaba emocionada. Se lo conté a mi mamá, esperando que viniera a apoyarme, pero en lugar de eso se burló y dijo, ¿por qué querría verte correr de un lado a otro, sudando como un chico? Ese comentario dolió, sin embargo mi papá lo escuchó y trató de defenderme, pero eso llevó a otra pelea entre ellos, donde ella lo acusó de siempre ponerse de mi lado y de ponerme en su contra. Pero la verdad era que no necesitaba que nadie me pusiera en su contra, ella lo hacía completamente sola. Cada vez que mi papá intentaba calmar las cosas o razonar con ella lo culpaba todas sus hormonas, actuaba como si eso le diera un pase libre para ser tan cruel y despectiva como quisiera, pero la verdad es que las hormonas no vuelven cruel a alguien, no hacen que una persona ataque y menosprecie a quienes la rodean, eso simplemente era ella, y aún después de que tuvo a mi hermano, las cosas no mejoraron, si acaso, solo fue el comienzo de aún más problemas. Mi mamá se negaba a cuidarlo adecuadamente, especialmente cuando se trataba de alimentarlo. Se quejaba todo el día de que estaba exhausta, de que no dormía lo suficiente o de que no estaba hecha para esto, aunque mi papá y sus padres estaban haciendo todo, ellos eran quienes alimentaban y cuidaban a mi hermano, porque si hubiera dependido solo de ella, no creo que alguna vez lo hubiera hecho. En ese entonces ella siempre estaba al límite, estallando por las cosas más pequeñas, era como caminar por un campo minado, nunca sabías que iba a hacerla explotar. Si mi papá intentaba ayudarla, ella se desquitaba con él, llamándolo inútil o diciendo que no entendía por lo que ella estaba pasando. Si yo hacía siquiera un ruido cuando ella estaba de mal humor, me gritaba como si yo fuera lo peor del mundo. No sentía que tuviera una madre, sentía que vivía con alguien que odiaba estar con nosotros. Finalmente mi papá la convenció de ver a un médico y ella fue diagnosticada con depresión posparto. Los médicos le recetaron medicación y durante un tiempo tuvimos la esperanza de que ayudaría, pero incluso con los medicamentos las cosas nunca mejoraron realmente. Ella seguía teniendo esos estados de ánimo muy oscuros y pesados, en los que parecía que nada podía alcanzarla. Y entonces un día las cosas escalaron a un nivel aterrador. Ese día se encerró en el baño con mi hermanito, de la nada él debió de estar aterrorizado porque empezó a gritar y llorar. Papá golpeaba la puerta pidiéndole que saliera, pero ella no le respondía. Él se preocupó y empezó a derribar la puerta, porque podía sentir que algo estaba mal. Cuando finalmente logró abrirla, descubrimos a mi madre de pie con un cuchillo. Nos dijo que quería hacerse daño, hablaba de que ya no podía con esto y de que solo quería que todo se detuviera. Mi papá entró en pánico tratando de hacerla entrar en razón, suplicándole que no lastimara a mi hermano. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero finalmente mi papá logró que saliera y que no hiriera a nadie con el cuchillo. Le quitó a mi hermano, lo sostuvo con fuerza y se aseguró de que estuviera bien. Mi mamá simplemente se quedó ahí parada, luciendo completamente agotada, como si no le quedara nada dentro. Esa noche fue el punto de quiebre. Mi papá no tuvo más remedio que llamar a la policía. Estaba aterrorizado por mi hermanito, aterrorizado por mí, aterrorizado por lo que mi mamá pudiera hacer y completamente abrumado por una situación que se había salido tanto de control. Cuando llegó la policía, lograron llevarse a mi madre. Luego fue ingresada en un centro psiquiátrico con seguridad 24/7, para asegurarse de que no se hiciera daño ni lastimara a nadie más. Mamá estuvo allí durante un tiempo, recibiendo un tratamiento intensivo. Los médicos la sometieron a consejería, terapia y sesiones psiquiátricas obligatorias para ayudarla a lidiar con lo que fuera que estuviera pasando dentro de su mente. Ya no se trataba solo de medicación, se trataba de asegurarse de que estuviera lo suficientemente estable como para volver a funcionar. Con el tiempo, después de completar todos los programas requeridos, fue dada de alta, pero nada volvió realmente a la normalidad después de eso. Mi papá era diferente. Siempre había sido un hombre cauteloso antes, pero después de todo lo que había pasado, se volvió aún más protector con nosotros. No confiaba en mi mamá para dejarla sola conmigo o con mi hermano, y honestamente no lo culpo. Había visto demasiado, pasado por demasiado, y no estaba dispuesto a correr más riesgos. Así que cada vez que tenía que ir a trabajar, nos dejaba en casa de sus padres en lugar de dejarnos solos con nuestra madre. No confiaba en que ella no volviera a perder el control y, por muchas sesiones de consejería a las que ella asistiera, ese miedo nunca lo abandonó y sinceramente a mí tampoco.
Así que esa se convirtió en nuestra nueva rutina, mi hermano y yo pasando la mayor parte del tiempo con nuestros abuelos en lugar de con nuestra mamá. Por todo lo que vivimos al crecer, mi hermano y yo nos volvimos increíblemente cercanos. Hemos pasado por el infierno y de regreso juntos, y él es la única persona que realmente entiende lo loca y disfuncional que es nuestra familia. Nadie más podría comprenderlo. No solo crecimos como hermanos, ambos sobrevivimos como un equipo, a través de todo el caos, todas las peleas, todas las veces que sentimos que no teníamos a nadie más en quien apoyarnos, siempre nos tuvimos el uno al otro. Un año antes de que mi papá falleciera, le diagnosticaron cáncer. Él era la única constante en nuestras vidas, la única persona que siempre nos había protegido, que siempre se aseguraba de que estuviéramos bien. La idea de que estuviera enfermo, de que ya no estuviera con nosotros, era insoportable. Al principio nos aferramos a la esperanza, el médico dijo que la quimioterapia podría ayudar, así que nos convencimos de que se recuperaría. Nos decíamos que era fuerte, que ya había sobrevivido a tantas cosas, que esta era solo otra batalla que iba a ganar. Cada vez que entraba a tratamiento, nos aferrábamos a la idea de que tal vez esta sería la ronda que marcaría la diferencia, tal vez esta sería la que cambiaría las cosas. Pero por mucho que lo deseáramos, nunca ocurrió, él solo se fue debilitando. La quimioterapia lo drenó, mi papá, que siempre había estado lleno de vida, tan protector y fuerte, comenzó a desvanecerse justo frente a mí, y por mucho que intentáramos ser fuertes para él, en el fondo estábamos aterrorizados, sabíamos que lo estábamos perdiendo. Durante ese tiempo, cuando mi papá estaba en su punto más débil, física, mental y emocionalmente, mi mamá decidió hacer algo que destrozó el poco respeto que aún me quedaba por ella. Mientras él luchaba por su vida, pasando por agotadores tratamientos de quimioterapia, apenas pudiendo comer o dormir, ella empezó a engañarlo. No sé exactamente cuándo comenzó, pero mirando atrás me di cuenta de que había señales. Siempre estaba distante, pasaba más tiempo fuera de casa, nunca visitaba a papá, actuaba de manera extraña todo el tiempo, se arreglaba más de lo habitual incluso para hacer mandados. Luego, una tarde regresé a casa desde la universidad, pensé que sería como cualquier otro día. Estaba cansada de las clases, lista para dejar mi bolso y quizá ir a ver a papá, pero cuando entré a la casa, escuché ruidos provenientes del dormitorio de mis padres. Algo no se sentía bien, así que fui a comprobarlo. Cuando abrí la puerta, vi a mi madre en la cama con un extraño. Era un hombre al azar que nunca había visto antes, acostado en el dormitorio de mis padres como si perteneciera a nuestro hogar, como si mi padre, el hombre que le había dado todo a mi mamá, ni siquiera existiera. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Recuerdo quedarme ahí paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría. Ella me vio y empezó a entrar en pánico, buscó excusas, explicaciones, pero nada de lo que pudiera decir borraría jamás lo que acababa de ver. Esa imagen está grabada en mi memoria y, por más que intento apartarla, permanece ahí. Mi madre traicionó a mi padre mientras él estaba en medio de la peor batalla de su vida. El asco absoluto y la rabia que sentí en ese momento son emociones que ni siquiera puedo describir por completo. Después de que la descubrí, mi mamá entró en modo de control de daños. En lugar de asumir lo que había hecho, empezó a manipularme psicológicamente. Me suplicó que no le dijera nada a mi papá, me miró a los ojos y me dijo que si decía una sola palabra, yo sería la que lo lastimaría, no ella, yo. Me convenció de que él ya estaba sufriendo lo suficiente, de que saber la verdad lo mataría más rápido, de que era mejor que nunca se enterara. Hizo que pareciera que lo hacía por él, como si lo estuviera protegiendo, cuando en realidad solo se estaba protegiendo a sí misma. Quería gritarle, quería decirle que ella era la que lo estaba lastimando, que ella era la que estaba rompiéndolo todo, pero me sentí atrapada. Odio admitirlo, pero tenía razón, ¿cómo podía decirle esto? Él ya estaba sufriendo demasiado. ¿Cómo podía decirle a un hombre que se estaba muriendo que la mujer con la que había pasado su vida, la mujer a la que perdonó una y otra vez, lo estaba traicionando de la peor manera posible? Así que, en contra de todo lo que sentía, me quedé en silencio, no por ella, no porque pensara que tenía razón, sino porque no podía soportar añadir más sufrimiento a mi papá. Mamá me aseguró que no continuaría con la aventura, pero por supuesto estaba mintiendo. Quise pensar que tal vez, solo tal vez, sentía algún tipo de culpa, pero no era así, nunca la sintió. Porque para cuando mi papá falleció, ella ya se había acostado con varios hombres. No solo fue infiel, también fue descarada. Desaparecía durante horas, a veces noches enteras sin ninguna explicación, regresaba a casa oliendo a colonia de hombre, con resaca, el lápiz labial corrido y el cabello hecho un desastre. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo y cada vez que miraba a mi papá, frágil y cansado, apenas resistiendo, me daba náuseas. Ella no tenía ningún respeto por él, ni amor, ni decencia. Mientras él luchaba cada día por su vida, ella se escabullía a sus espaldas, traicionándolo una y otra vez. Por eso sentí una especie de alivio cuando descubrí que mi papá no le dejó nada en su testamento. Ella no merecía ni una sola cosa,
no después de todo lo que había hecho a sus espaldas. Ya le había quitado demasiado mientras estaba vivo, así que el hecho de que quedara completamente excluida de su testamento se sintió como justicia. Era como si él supiera qué tipo de persona era, incluso si nunca lo dijo en voz alta. Pero, por supuesto, mi mamá no era el tipo de persona que aceptara eso. Nunca asumió responsabilidad por nada en su vida y esto no fue diferente. Aunque mi papá legalmente me dejó todo a mí y a mi hermano, ella aún así intentó colarse de nuevo. Este año finalmente me gradué y conseguí un buen trabajo, pero mi hermano todavía es menor de edad, por lo tanto mi madre me presionó, insistiendo en que la dejara vivir en la casa, aunque no tenía ningún derecho legal sobre ella, al menos hasta que mi hermano se fuera a la universidad. Ella argumentaba que esa era nuestra casa familiar y que tenía todo el derecho de quedarse allí, a pesar de que papá no le dejó la escritura. Ella actuaba como si fuera una enorme injusticia, como si a ella le estuvieran haciendo daño, cuando en realidad era ella quien nos había hecho daño a nosotros. Una y otra vez intentó hacerme sentir culpable, diciendo que mi hermano la necesitaba, que echarla destruiría a la familia. Yo estuve de acuerdo en permitir que mi mamá se quedara en la casa familiar por el momento, no por ella, sino por mi hermano, no quería desarraigar su vida mientras terminaba la escuela, y por mucho que despreciara el comportamiento de mi madre, no iba a hacerle las cosas más difíciles a él. Pero desde que papá falleció, mi mamá dejó de fingir ser algo distinto a quien realmente es. Ya ni siquiera intenta ocultar su vida amorosa. Antes, al menos, tenía la decencia de ser discreta, de moverse a escondidas como si supiera que estaba mal, pero ahora simplemente no le importa. Trae hombres nuevos a la casa como si nada, caras distintas cada pocas semanas, a veces incluso cada pocos días, los exhibe abiertamente como si fuera una adolescente que acaba de descubrir las citas, completamente ajena a cómo esto afecta a mi hermano. Él lo odia, probablemente incluso más que yo. Es el quien se despierta cada mañana, entra a la cocina medio dormido y se encuentra con algún hombre al azar preparando café o sentado a la mesa como si perteneciera allí. Él me ha dicho que ya no se siente cómodo en su propia casa porque ya no se siente como un hogar. Después de que su papá falleció, dice que se siente más como un motel barato, con una puerta giratoria de extraños, hombres que van y vienen sin pensarlo dos veces. Esta semana mi mamá llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Sin siquiera decirle nada a mi hermano, empacó sus cosas, lo dejó solo en la casa y se fue de vacaciones con su nuevo novio a Las Vegas porque, por supuesto, ese es exactamente el tipo de cosa impulsiva e imprudente que siempre hace. Al principio no le dimos mucha importancia, había estado desapareciendo con hombres al azar tan a menudo que ya ni siquiera era sorprendente, pero luego, de la nada, vimos una publicación reciente suya en redes sociales. Allí estaba ella, sonriendo con un vestido blanco, de pie junto a un hombre que nunca habíamos visto antes, con una descripción cursi anunciando que acababa de casarse. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, no podía creerlo. Realmente se había casado con ese tipo, apenas meses después de que papá falleciera, ni siquiera tuvo la decencia de esperar un poco. Mi hermano y yo estábamos furiosos de que se hubiera casado sin siquiera informarnos, ninguna conversación con nosotros, ninguna advertencia, ni siquiera un aviso, y por si eso no fuera suficiente, tuvo el descaro de llamarnos más tarde ese mismo día, donde se extendió hablando de lo orgullosa que estaba de su segundo matrimonio, diciendo cómo por fin había conseguido a un buen hombre. Luego, con el tono más empalagoso y alegre posible, nos dijo que él iba a ser nuestro nuevo padrastro. Casi me dieron arcadas por la absoluta audacia de esa mujer, intentando imponer a este completo desconocido en nuestras vidas como si se suponía que debíamos recibirlo con los brazos abiertos, como si nuestro papá, el hombre que nos crió, que sacrificó todo por nosotros, fuera solo un capítulo viejo que ella podía cerrar y dejar atrás sin pensarlo dos veces. Ni siquiera había pasado un día completo desde que se casó cuando este hombre, este completo extraño, se mudó a nuestra casa como si fuera el dueño del lugar. Mi hermano, todavía en shock por el repentino matrimonio de mamá, llega a casa desde la escuela y encuentra cajas y más cajas de las cosas de papá afuera, sobre la acera, su ropa, sus libros, sus fotos enmarcadas, sus pertenencias personales, todo tirado afuera como basura. Entró corriendo a la casa buscando una explicación y notó que en el patio trasero mamá y su nuevo esposo estaban quemando algunas de las pertenencias de papá. Les gritó que se detuvieran, pero mamá tuvo el descaro de actuar. Sorprendida, como si no supiera por qué él estaba tan molesto. Su nuevo esposo solo se burló y le gritó a mi hermano que él había tirado todas esas cajas y estaba quemando el resto de las cosas de papá porque no quería vivir en una casa llena de las cosas de un hombre muerto. Lo miró fijamente a los ojos y se burló diciendo, necesitas superar tu duelo y seguir adelante, chico, tu verdadero papá está aquí ahora. Ese fue el momento en que mi hermano perdió el control. Se lanzó hacia él con el puño apretado, listo para golpearlo sin piedad, pero mamá intervino y defendió a su esposo. Le dijo a mi hermano que estaba exagerando por cosas sin importancia. Desde que supe toda la verdad sobre todo esto, quiero echar a mi madre y a su nuevo esposo de la casa, ¿sería una idiota si lo hiciera?
Actualización 1. Agradezco a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de responder. Escuchar sus pensamientos y perspectivas me ha ayudado a sentirme más segura al manejar la situación. Creo que la razón por la que mi papá nunca se divorció de mi madre, incluso después de todo, es porque siempre fue el tipo de persona que creía en la familia, sin importar cuánto dolor le causara. Nunca quiso que mi hermano y yo creciéramos sin ambos padres, y creo que en el fondo siempre esperó que ella cambiara algún día. Nos amaba demasiado como para arriesgarse a perdernos en un divorcio complicado, especialmente cuando éramos más jóvenes. También creo que una vez que él enfermó, eso se volvió menos prioritario, en ese momento solo estaba concentrado en intentar sobrevivir. Además, la única razón por la que alguna vez acepté dejar que mi madre se quedara en la casa fue porque mi hermano todavía era menor de edad y no quería hacer su vida aún más inestable. Pensé que mientras él siguiera en la escuela, sería mejor para él permanecer en un entorno familiar en lugar de lidiar con todavía más caos, pero después de lo que acaba de pasar, me aseguraré de que ella no se quede en nuestra casa por mucho más tiempo. Los mantendré a todos informados a medida que las cosas avancen. Actualización 2. Esta semana, después de todo lo que ocurrió, decidí hablar con un abogado para entender mis derechos y qué podía hacer para proteger a mi hermano y nuestro hogar. Después de revisar la situación, mi abogado confirmó que, dado que la casa legalmente me pertenece a mí y a mi hermano, tengo todo el derecho de obligar a mi madre y a su esposo a irse, así que oficialmente hice que se le entregara una notificación a mi mamá ordenándole a ella y a su pareja que desocuparan la casa. Como era de esperarse, están furiosos, mi teléfono ha estado explotando con llamadas y mensajes de mi madre, pero no he respondido. Ya sé que solo será más manipulación, chantaje emocional y gritos, nada de lo cual estoy dispuesta a soportar. Mientras tanto, ya reservé mis boletos y regresaré a casa pronto. Mi hermano me necesita y no hay manera de que lo deje manejar este desastre solo, es hora de recuperar lo que es nuestro. Actualización 3. Han pasado 2 meses y mi madre ya está oficialmente fuera de nuestra casa. A medida que se acercaba la fecha límite para mudarse, mi mamá se volvió cada vez más desesperada. Al principio estaba furiosa, llamándome desagradecida, egoísta y cruel. Me acusó de intentar arruinar su vida, de quitarle su hogar, aunque en realidad nunca fue suyo desde el principio. Lanzó todos los insultos que se le ocurrieron, esperando que yo cediera, pero no me moví. Luego, cuando se dio cuenta de que su enojo no funcionaba, cambió de táctica de repente. Ya no era la mujer amarga y furiosa que me maldecía, ahora era la víctima indefensa. Empezó a suplicar, con la voz temblorosa, rogándome que la dejara quedarse. Lloraba diciendo que yo le estaba quitando lo único que le quedaba que le recordaba a nuestro padre. Repetía una y otra vez que ella y su esposo no tenían a dónde ir, como si eso fuera de alguna manera mi problema que resolver, pero ya no me importaba, no después de haber pasado toda mi vida viéndola tomar decisiones egoístas, viéndola herir a las personas que realmente la amaban, y sin que jamás enfrentara consecuencias reales por ello. Esta vez fue diferente, ella tomó sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Cuando mamá no logró convencerme, su esposo intentó intimidarme, creyendo que podía asustarme para que cambiara de opinión. Empezó a decir que yo estaba siendo irrespetuosa y despiadada por echar a mi propia madre de la casa. Actuaba como si tuviera algún tipo de autoridad sobre mí, como si solo por haberse casado con mi mamá pudiera mandarme. Cuando dejé claro que no me importaba nada de lo que tenía que decir, se volvió aún más desagradable y me amenazó, diciendo cosas como, no sabes con quién te estás metiendo, y sé dónde vives y siempre puedo volver para darte una lección. Pero me mantuve firme, no era una niña asustada y desde luego no iba a permitir que un hombre que conocía a mi madre desde hacía 5 minutos actuara como si tuviera algún poder sobre mi vida. Le dije directamente que si él o mi madre se negaban a irse, involucraría a la policía. Dejé claro que si intentaban cualquier cosa sospechosa, no dudaría en presentar cargos por invasión de propiedad y hacer que ambos fueran expulsados por la fuerza. En el momento en que mencioné a la policía, cambió completamente de actitud, su fachada de tipo duro desapareció y de repente ya no estaba tan dispuesto a discutir. Desde que mamá y su esposo se mudaron, mi hermano y yo hemos cortado oficialmente todo contacto con ellos, nada de contacto, nada de actualizaciones, nada. Ella dejó claro hace mucho tiempo que nunca fuimos realmente su prioridad, así que ahora ella tampoco lo es para nosotros. Para asegurarnos de que no intente nada, incluso cambiamos las cerraduras e instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa. No hay absolutamente nada que ella o su esposo puedan hacernos ahora. Esta es nuestra casa y, por primera vez en mucho tiempo, por fin sentimos que vamos a tener algo de paz.